satisfecho. Lo que sí podemos hacer es frenar lo más pronto posible esa emisión de gases de invernadero. Entonces lo que podemos hacer nosotros, y sobre todo ustedes como jóvenes, es decidirse a que en cuanto ustedes crezcan y puedan decidir, hagan que pare esto, que haya autos eléctricos, que haya industrias eléctricas, que en vez de quemar petróleo y carbón, produzcamos electricidad y energía mediante plantas atómicas, mediante generadores de aire, mediante la energía de las mareas, la energía de los ríos, fuentes limpias de energía. Y si lo hacen ustedes, porque pues nosotros no lo hemos podido hacer, yo no entiendo por qué la gente no quiere dejar de contaminar. Eh, lo que pueden hacer es que no sea tan grave el aumento de las temperaturas y que empiece a bajar dentro de unas pocas generaciones. Pero sí hay un daño que ya lo hicimos, desgraciadamente, y ya estamos viviendo las consecuencias. Ahora, este año en particular y el año pasado, que fueron de mucho calor, es porque además hubo el fenómeno de El Niño, que en lugares como México causa más calor. Cuando ya pase el fenómeno del Niño, vamos a tener un año un poquito menos caliente. No crean que ya todos los años van a ser igual de calientes. El clima sigue subiendo y bajando, pero en promedio sí va a ser un poquito más caliente de lo que estábamos acostumbrados. Ay, qué bueno. Oiga, nos tenemos que despedir, pero no me puedo ir sin antes darle las gracias a Martín Bonfil, químico farmacéutico biólogo, súper divulgador de ciencia, mi favorito, porque ustedes ya lo escucharon, seguramente ya también es el favorito de todos ustedes. Gracias, querido Martín, por acompañarnos en este domingo de ciencia y de muchas preguntas. Me encantó, nos encantó que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme, siempre es un placer. Y saludos, chicos, que estén muy bien. Muchas gracias y también les damos las gracias por supuesto a Rafa y a Nico Salgado y a Mitch Gómez y yo también me despido y le doy las gracias al equipo de profesionales que hace posible este programa. Yo soy Claudio Gesto y los escucho el próximo domingo. Hasta la próxima. Nos despedimos, pero no dejes de preguntar para seguir aprendiendo. Hasta la próxima. El análisis.